Buenas. Oye, muchísimas gracias para conectaros al webinar de válvulas de hidrógeno de hoy. Sé que es fiesta en muchos sitios, así que los que no estáis recibiréis el link y lo podréis ver en 24 horas, pero no podréis enviar preguntas. Así que la gracia de los que estáis aquí, los que estáis en directo, es que podéis ir dejando las preguntas al lateral y luego al final las voy a intentar responder. Entonces, bueno, ya sé que todos os decimos lo mismo, pero me hacía realmente mucha ilusión el webinar de hoy, ya que, nada, he estado trabajando los últimos 3 años o 3 años y medio en mi doctorado en válvulas de hidrógeno en muy alta presión, junto Red Fluid, junto con la Universitat Rovira i Virgili, que son de los impulsores de la Valle del Hidrógeno aquí en Cataluña. Y nada, ha sido para mí un camino brutal de conocimiento, de experimentación, aprender un montón de cosas y hoy pues voy a explicaros un poco todo esto, lo más como fácil de explicar y lo más guay de este tema. Entonces, desde Red Fluid queríamos hacer un webinar cada mes, ya hemos hecho 2, hoy es el tercero y el próximo pues ya será para el próximo mes y nada, estoy viendo repetidores, así que muchísimas gracias por venir. Intentaré pues que los temas os interesen y si tenéis cualquier sugerencia de tema que creéis que es algo que os interesa, pues lo añado al calendario de próximos webinars. Entonces, vamos al lío. Pongo aquí la presentación. Un poco lo que os quería hablar hoy era de diseño de válvulas en hidrógeno, qué tenemos que tener en cuenta cuando pensamos una válvula en hidrógeno, qué materiales son aptos para hidrógeno, qué pruebas y cómo se mide la fuga en hidrógeno y más que nada también al final es decir, oye, ¿es mi válvula apta para hidrógeno? ¿Cómo especifico una válvula que sea para hidrógeno? ¿Me la están colando? ¿Me están colando gato por liebre? ¿Una válvula sencillita de estas de PN63 del Bricomat sirve para hidrógeno? Pues estas cositas son las que hoy aprenderemos. Vale, pues a ver si sé pasar. Perfecto. Pues eso mismo, ¿no? ¿Qué hace que una válvula sea para hidrógeno? ¿Cómo la tengo que solicitar? ¿Cómo lo pongo en una oferta o en un pliego de condiciones? ¿Cómo puede revisar que sea correcto? Materiales y pruebas. Justamente la válvula que tenéis aquí en pantalla es esta que tengo aquí. A ver si la puedo acercar un poquito más. Es esta de aquí. Esta válvula es una válvula diseñada especialmente para hidrógeno. Si una válvula normal tiene, no sé, 10 componentes internos, esta válvula concretamente tiene casi el doble. Tenemos una tasa de fuga a atmósfera. Las tasas de fuga pueden venir de 2 formas, ¿no? Que sea de la válvula en el cierre por dentro, es decir, que no fugue en nuestro proceso y que no fugue de la válvula hacia afuera, a atmósfera. Entonces, esta válvula tiene una tasa de fuga, no sé si es de una burbuja al año o una tasa de fuga así súper extrema. Incluso para medirla ya es un reto para ver realmente si está fugando o no. Bien, pues aquí he puesto que el hidrógeno, lo que parece obvio, pues a veces no es tan obvio. Por ejemplo, os quería enseñar aquí cómo hemos medido en el laboratorio diferentes tasas de fuga. Se tiene que hacer con una maquinaria especial que nos mide el flujo de hidrógeno que está saliendo por la válvula y nos lo mide a nivel muy, muy, muy pequeño. No es un nivel atómico de átomos, pero es un nivel de caudales de fuga súper, súper, súper pequeñitos. Fijaros, por ejemplo, aquí os quería enseñar, esto de aquí es una tubería con un racor de doble férula enganchado en la tubería y otro racor aquí, ¿no? Y aquí se mete presión en la tubería y la prueba era, vale, ¿qué rompe antes, no? Si se escapa el racor, sale disparado el racor, el fitting de doble férula sale disparado o peta antes el tubo. Esta prueba de aquí está hecha con aceite. Y fijaros en aceite cómo es el corte, ¿no? Es un corte así, ¡pam! Y hace como que vomita el aceite y poco más. Pero eso mismo, hecho en hidrógeno puro, fijaros cómo queda el tubo. El racor queda perfectamente enganchado aquí
Este récord, digamos, iría conectado a la válvula, aquí a la salida. Pero fijaros cómo arranca el hidrógeno y cómo es la explosión, para que os hagáis una idea de la magnitud, de la severidad y la agresividad de cómo estalla el hidrógeno. Entonces, ¿qué tengo que decir que ya no sabéis, ¿no? Lo típico, pues que es un gas inflamable, que es explosivo, rompe juntas, se engancha dentro de los materiales, es lo que se llama fragilización por hidrógeno, penetra dentro del inoxidable y lo va destruyendo como por dentro. Entonces, se tiene que cuidar mucho el diseño. De aquí viene que no podamos decir automáticamente que una válvula normal, de un inoxidable normal, con unas juntas cualquiera, sea apta para hidrógeno. Tenemos que hacer varias cosas para asegurar que esa válvula sea compatible con hidrógeno. ¿Cómo se ve esto a nivel de fugas? Para insistir más en el tema de diseño, ¿no? Bien, pues el hidrógeno puede fugar a partir de tres grandes métodos. Uno es que fuga a través de una brecha. Imaginaos que el circulito este de aquí es, que lo que es el circulito es una junta tórica, pues que el hidrógeno pase entre la junta y la pared de la válvula. Otro tipo de fuga es el de fuga por permeación, es decir, que el material no sea suficientemente estanco y el hidrógeno pase a través de este material. Y la otra es por daño mecánico, es decir, el hidrógeno va reventando poco a poco ese material hasta que hace una grieta y boom, y luego atraviesa por ahí. Esos son los tres principales fugas de hidrógeno que hay en polímeros, sobre todo. Entonces, hace muchos años, al principio de la carrera del hidrógeno, había un estándar que nos apoyábamos muchísimo, que era la ISO 15916. Esta ISO era Considerations for the Safety of Hydrogen Systems y lo que tenía muy bueno al final de la ISO era un anexo con una lista de materiales, una lista que, como si digamos, una lista blanca de materiales aprobados. Entonces nos decía, hidrógeno y teflón son compatibles, una S de suitable. Y tú decías, ok, perfecto, pues ya está, voy a hacer mi válvula en teflón o en PTFE. O hidrógeno y, yo qué sé, inoxidable 316 son compatibles, pues ya está, hago mi válvula en 316 y punto, ya no tengo que pensar más. Esta ISO ha ido evolucionando. En una versión intermedia de hace unos años, la del 2007 al 2015, en ese anexo C, ya había muchos menos materiales en la lista blanca. Y era un indicio de que empezábamos a pensar de, oye, a ver si no será tan evidente eso de los materiales, a ver si ya no es tan fácil que escoger los materiales de la lista. Y la sorpresa ha sido que en la última versión de 2026, es decir, de hace 2 meses, la lista blanca de materiales, ¡boom!, ha desaparecido. Ya no hay una lista de materiales, hay una lista de ensayos que se deben hacer a cada material para que sea apto para hidrógeno en función del servicio. Es decir, si es hidrógeno a altas presiones, a bajas presiones, a altas temperaturas, a bajas temperaturas, en función de cada servicio, se tiene que hacer un set de pruebas que no son tan evidentes, son pruebas bastante complejas, algunas solamente hay pocos laboratorios que las puedan hacer en estos materiales para homologar ese material para hidrógeno. Es decir, que estamos delante de que la estandarización nos lo ha hecho un poco más complicado, por decir una forma. Ya no hay una lista como un shopping list que puedo escoger los materiales y decir, mira, pues mi válvula que sea en estos materiales, ya estoy asegurado de que funciona bien en hidrógeno. Y luego también os quería hablar de otro estándar que está muy por venir, aún no está aprobado y se ha circulado en los diferentes grupos CEN. Bueno, CEN
es el Comité Español Europeo de Normalización y del cual, bueno, muchos compañeros somos vocales de UNE y ahí, pues, eso solicitó que yo estuviera parte del equipo redactor del estándar ISO, EN, una euronorma es, de válvulas para hidrógeno. Entonces, durante estos últimos 2 años, yo diría que han habido muchísimos borradores, muchísimos avances en este estándar. Ya se ha circulado en todos los países para que hagan los comentarios y ahora se están trabajando en estos comentarios y ya está a punto de ser lanzado, ¿no? Luego, este estándar, ¿qué nos dirá? Por fin, las buenas noticias es que podremos decir, mi válvula es apta para hidrógeno porque he hecho todo lo que me pedía este estándar, esta norma, y lo ha cumplido. Entonces, por fin, ya podremos decir que una válvula sea apta o no para hidrógeno. Bien, el estándar aborda varios sectores, ¿no? Un primero es los materiales. Se alinea muy bien con el estándar que os he comentado antes de materiales de hidrógeno, pero sí pone una lista de materiales. Pero esa lista de materiales que nos pone, esa lista como blanca de materiales, nos pone que una E diciendo que debe ser evaluado. Es decir, dice que nos indica, que todo nos indica que vas en el buen camino para escoger este material concreto, para escoger, por ejemplo, 316 o 304, pero que debe ser evaluado. Es decir, no se moja el estándar en decir, mira, si tú escoges materiales de esta lista, ya los agrupas, ya puedes hacer una válvula que sea apta para hidrógeno. Nos dice que vas en la buena dirección, pero nos vuelve a decir que debe ser evaluado. Entonces, esta evaluación es un trabajo complejo que no es muy evidente. Entonces, cuando la gente pregunta, uy, pero ¿cómo puede ser que la válvula de aguja, la normal, cueste, yo qué sé, no invento, 50 euros y la de hidrógeno vale 100? Ya, es que la de hidrógeno, para poner esa junta tórica, han tenido que pasar 10 semanas de fabricación, un lote pequeño, para hacer una junta que sea realmente apta para este servicio y que tenga todas las homologaciones que nos están pidiendo. Entonces, eso hace que los materiales para hidrógeno sean muchísimo más caros que un material normal. ¿Cuál es el reto que tenemos los investigadores aquí? Pues el reto es en intentar buscar materiales que no hayan sido formulados específicamente para hidrógeno y que estos materiales sean aptos de pasar estos tests y que puedan ser utilizados para hidrógeno. Es como cuando en medicina, ¿no? Y hay un antibiótico que todo el mundo conoce y está ampliamente utilizado y que ya ha pasado todas las aprobaciones y decidimos buscarle que este antibiótico quizás sirve, yo qué sé, pues para hacer crecer el cabello, ¿no? Me invento. Y ya es un medicamento aprobado, ampliamente testado y le buscamos una nueva aplicación. Esto sería, pues, un nuevo reto, ¿no?, que hay en las investigaciones, de intentar buscar que el material apto para hidrógeno sea lo más natural o más viable posible. ¿Qué más nos introduce este estándar aparte de materiales? Nos habla de 3 niveles de servicio, el T1, el T2 o el T3. En función del nivel de servicio, las válvulas deberán ser sometidas a una serie de ensayos diferentes. El T1 es una válvula muy sencillita. Hay poca presión, la válvula está al aire libre, no está dentro de una atmósfera explosiva. Los ensayos son muy parecidos a una válvula normal, de tipo API 598 o unos ensayos muy simples. Luego hay un segundo nivel, el nivel T2. Nos sube ya el listón. Es un poco más exigente a nivel de test y de pruebas. Se debe evaluar el material, que esté realmente todos los componentes homologados para hidrógeno, y los ensayos de prueba son
más exigente. Se pide ya algún type test, etc. Y por desgracia, el nivel, por desgracia para nosotros, que casi todos los que estamos aquí somos más del rango de la alta presión, vamos al nivel T3. Si una válvula está trabajando a más de 100 bar, automáticamente ya pasa a T3. Es decir, no hace falta dar más vueltas de si la atmósfera, de si el servicio, de si la presión diferencial, porque hay una serie de parámetros muy largos para definir si una válvula está entre T1, T2 y T3. Si ya la válvula está por encima de 100 bar, ya te vas a T3. Entonces, aquí en Red Fluid, que el rango de presión 100 bar nos parece baja presión, imaginaros entonces pues que ya estamos concentrados en el ámbito de la T3. Nos exige muchos ensayos de materiales y también muchos ensayos de tipo type test. No sé si conocéis la diferencia entre un type test y un production test. Un type test es un ensayo que se realiza a un modelo de una válvula, a una válvula concreta, y homologas aquella familia de válvulas. Es decir, esta válvula pues se hace de un lote, se coge una unidad y una vez ha pasado ese ensayo, esa familia de válvulas ha quedado homologada. Eso sería un type test. Un production test significa que del lote que yo voy a entregar al cliente, de ese lote, tengo que hacer un ensayo concreto a cada válvula antes de entregarla. Y esto es lo que nos pide T3. Nos pide un type test, es decir, que la familia esté homologada, pero aparte nos está pidiendo un production test, es decir, que antes de entregar la válvula tengo que hacerle ensayos de emisiones fugitivas, de presión en diferentes gases, hay límites de fuga, etc. Entonces, eso hará que una válvula T3, el precio, pues, quizá será un poco más cara porque se debe probar no solamente la homologación, sino en cada lote que se envía al cliente. Por otro lado, el nivel de fiabilidad de esa válvula es brutal, porque ya ha pasado todos los ensayos de prueba de la familia y no es que la familia esté homologada, sino que se hace un ensayo casi al 100% de las válvulas que se van a entregar. Esto es lo que está por venir en el nuevo estándar. Luego faltará que la industria realmente lo adopte. Es decir, que la industria, cuando especifique que quieren estas válvulas, la quieran según este estándar. Pero la alternativa que hay es muy poca, porque solo tenemos otro estándar que nos habla de refueling stations para válvulas de muy alta presión y muchos ciclos. Entonces, no hay mucho más. Vale. Seguimos. Entonces, un poco en la línea de que lo que venía explicando, ¿no? Que se debe evaluar cada caso. Se debe ver bien el servicio, los componentes de la válvula, se debe hacer a veces varios ciclos de prueba, no hace falta, o sea, no es suficiente en abrir y cerrar y mira, no fuga. No, es que se tiene que probar 200 veces o 500 veces, abrir, cerrar con diferentes presiones, etcétera, diferentes temperaturas. En criogenia hay un capítulo específico para criogenia. Nosotros estamos a punto de lanzar la nueva válvula de aguja para hidrógeno criogénico. Hay muchísimos pocos modelos y es como una demostración de capacidad de que si sabemos hacer esta, ya no hay límite. O sea, ya no tenemos miedo a cualquier reto o cualquier proyecto en fuga en válvulas porque realmente los materiales que se utilizan, las geometrías, es todo tan diferente de los que estamos acostumbrados a ver que consigues unas tasas de fuga bajísimas en servicios súper críticos. En fabricación, ¿qué limpieza se debe hacer a las válvulas? ¿Qué grasa se debe utilizar? Ya sabéis que las válvulas utilizan grasas. No todas las grasas son aptas o no para hidrógeno. Entonces, de forma como global, holística, se debe tener en cuenta todos estos puntos. Vale, entonces, lo que nos va mejor cuando nos pasáis una especificación es que nos digáis realmente el servicio con el que va a trabajar.
con eso nosotros ya podemos cotizar la mejor opción en cada caso. Es decir, si me dicen, no, la válvula trabajará a, yo qué sé, 300 bar, pues sería una válvula tal que esta. Esta, por ejemplo, es una válvula de bola que es especial para hidrógeno en todas las juntas que tiene, pero aparte está preparada para actuación de muchísimos ciclos. Es decir, está preparada para abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar miles de ciclos de forma muy robusta. Es como el doble de tocha y tiene también el doble de componentes que una válvula normal. Pero si me dicen, no, es que estará trabajando a 700 bar, pues bueno, ya luego tienes que ir a un tocho de estos de muy alta presión. Entonces, para nosotros lo más importante es saber exactamente a qué presión va a trabajar, a qué temperatura va a trabajar, si está dentro de una atmósfera explosiva o no, si va a estar a la intemperie, cuántos ciclos de actuación va a tener la válvula, si estará ahí que nadie la va a usar o la vais a actuar con un actuador o será manual. Básicamente con eso podemos configurar siempre luego la mejor opción. Si tenemos realmente todos los datos. Es decir, que cuando se especifique, como más datos se den, mucho mejor quedará la válvula. Tener en cuenta que FireSafe no va a ser un requisito obligatorio para válvulas de hidrógeno. Entonces, no especificar FireSafe por defecto porque no hace falta. Lo único que hará es encarecer la válvula sin motivo, porque no es una cosa que el estándar exigirá como obligatoria. Igualmente en los ensayos. Yo lo que diría es, vale, si la queréis según el nuevo estándar de hidrógeno, pues que se solicite así y nosotros ya nos encargamos de hacer el set de ensayos adecuados para que la válvula esté preparado. En Red Fluid, desde hace tiempo ya, todas las que estamos fabricando ya son acorde todo el nivel T3. Así que todo esto ya ha sido pensado desde hace tiempo, ¿no? Fijaos aquí, es un caso muy, muy chulo de esa válvula, concretamente de esta de bola que os comentaba, la PN500, que es la que se utiliza más con servicios de botella de 350 bar. Por ejemplo, como veis, en el caso A, una junta en un material que después de tropecientos ciclos está como casi nueva. Se ve aquí en el ensayo del microscopio, así para decirlo fácil. Pero en otro material que teóricamente está dentro de la lista blanca de hidrógeno, las listas antiguas blancas, fijaos cómo de reventado se queda la junta, ¿no? Aparte, hubo una fisura en uno de los bushings de internos de la válvula, ¿no? Solamente a 5.000 ciclos a 500 bar. Entonces, aquí viene la importancia de escoger muy bien los materiales que realmente vayan a funcionar bien en hidrógeno. Aquí tenemos la suerte que durante estos años hemos podido desarrollar el laboratorio de hidrógeno y podemos probar en diferentes gases los ciclos que queramos, diferentes presiones, con rampas diferentes de presión, etcétera, hasta 1000 bar en hidrógeno puro. Entonces, tenemos también los detectores para hacer estas pruebas, etcétera, etcétera. Y eso nos permite, pues, poder avanzar a tope esta carrera, ¿no? del hidrógeno. Bien, incluso, por ejemplo, en algunos tests, la fuga es tan pequeña que no sabíamos si la válvula, decíamos, vale, la válvula no fuga, porque como el medidor de hidrógeno o en helio o lo que sea, ¿no? Ya no nos daba la misma lectura que el hidrógeno o helio que había ambiental, ya decías, vale, no fuga. Pero es imposible porque todo fuga en este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Vacío alrededor de la válvula, ¿sí? Y con este vacío casi absoluto que hay alrededor de la válvula, empiezas a aspirar y ahí ves y le inyectas el gas a muy alta presión, a la presión de trabajo por 1.1 o lo que sea, ¿no?
Entonces, la válvula está con muchísima presión, entrando el fluido, y sabemos que cualquier gas que haya que entre en esta zona de vacío será debido a la fuga de la válvula, no será al gas que hay normalmente ya en el ambiente que respiramos. De esa forma se aísla perfectamente la tasa de fuga y es cuando podemos decir esas tasas de fuga tan bajas, ¿no? De 5 por 10 a la menos 10 o 4 burbujas al año, 2 burbujas al año, ¿no? Que claro, de la otra forma no podría estar ahí durante un año mirando la válvula a ver si sale la burbuja o no, ¿no? Entonces, todas estas pruebas son las que hacen pues, que al final la válvula tenga tasas de fuga pues, muy buenas. Entonces, así un poco a modo de resumen, ¿qué es lo que queréis que os llevéis hoy? No dar por hecho que una válvula es apta por hidrógeno porque los materiales os parezcan que son de lista blanca. La tendencia va a una evaluación por cada caso, no hacia listas que lo que esté en la lista esté aprobado. Muchísimos ensayos, realmente ensayar, trazabilidad, validar conjuntos reales, no validar únicamente en materiales sueltos, sino que no es únicamente el material, también es la geometría, cómo este material está ensamblado, etcétera. Y especificar lo más detalladamente posible, porque como más detalles tengamos, los fabricantes luego mejor podremos evaluar el caso que estáis necesitando. Entonces, nada, os dejo una entrevista muy cortita que me hicieron de un premio que gané de investigación aquí en Tarrasa. Nada, es un minuto. Mientras tanto, voy a hacer un trago de agua, ir dejando más preguntas y ahora volvemos al turno de preguntas. Hasta ahora. Hola, soc Enric Palau, enginyer industrial i director de l'empresa Redfluid. Què és això? Això, Marta, és una vàlvula. Una vàlvula. I per què serveix una vàlvula? Una vàlvula és una aixeta. Per on entren i surten coses? Exacte, fluids. Nosaltres fem les que són per més alta pressió i últimament ens hem anat movent més cap al sector de les renovables, sobretot de l'hidrogen. L'hidrogen és un fluid que jo sempre dic que és un malparit. Per què? Si tu agafes hidrogen i el guardes en un cilindre, te'n vas a dormir i et lleves l'endemà i a la meitat. Per què? S'escapa. S'escapa per tot arreu, l'hidrogen. Buenas de nuevo. Pues, perdón, que no tengo ahora. Pues nada, hay poquitas preguntas. Lo que me comentas, Jorge, del tema de las impurezas, pues sí, se tiene que ir con cuidado. Recuerdo un proyecto que había mucha válvula soldada y luego la soldadura creó muchas impurezas a lo largo de todo el circuito y luego para hacer el flashing de todo esto para limpiarlo y conseguir el hidrógeno otra vez con la pureza adecuada fue muy complicado. Entonces, a nivel de limpieza, en principio, la norma tal y como está ahora planteada no exige un nivel de limpieza concreto. Ni nos dice según qué estándar se debe limpiar la válvula o los componentes. Pero sí que es verdad que hay uno de los comentarios que está pendiente de resolver que nos habla de eso, de la calidad de la limpieza o que cómo se especificará esta limpieza de la válvula para que quede claro este punto, ¿no? Entonces, sí, las impurezas aparte pueden ser muchas cosas, ¿no? Agua, humedad, yo qué sé, oxígeno, otros gases, las partículas de la soldadura, ¿no? Lo que comentábamos.
En cuanto al roscado, en NPT a 300 bar estás muy al límite de usar cinta de teflón, muy al límite. Si es muy crítico, te diría que no uses NPT. Quizá una solución metal-metal o Conan Thread o de doble férula sería mejor. Si está en NPT, que sí que lo permite la norma, hasta 600 bar estás bien en NPT, pues quizá un sellador de estos de Henkel anaeróbico podría ir bien, o eso, ¿no? Lo que decíamos de la cinta de teflón. ¿Qué más? Javi, buenas Javi. Wow, un habitual ya de los webinars, gracias. En cuanto a los manifolds, si hay alguna consideración especial para hidrógeno. Exacto, lo mismo, igual que hemos dicho con las válvulas, aunque el estándar realmente no habla de la palabra manifold, sí que podemos entender que un manifold es un conjunto de válvulas o un conjunto de válvulas de aguja. Por lo tanto, aplicaría los mismos conceptos que hemos estado hablando en válvula de aguja, pues a nivel de pruebas, de materiales, etcétera, se trasladaría lo mismo en un manifold, entendiendo que el manifold pues es un manifold de instrumentación, ¿no? Que va a un instrumento y que, bueno, que al final pues es un conjunto de válvulas de aguja. Siguiente, ¿cómo de fácil es un actuador neumático para una válvula actuada en hidrógeno que solo necesita entrada de nitrógeno hasta 7 bar de bola? Sería igual regulada de aguja. A ver, lo que hemos visto es que en válvulas actuadas, pero ya no en hidrógeno, sino en gases, el desgaste que tiene la válvula de una válvula actuada en gas es muy fuerte. Es un desgaste mucho más agresivo que una válvula que esté actuada en aceite, en agua, etcétera, ¿no? Entonces, a la hora de actuar, se tiene que escoger siempre el rango de válvula más robusta, ya que las válvulas, digamos, más sencillitas actuadas acaban dando fugas, sobre todo a atmósfera. Es como el punto débil. Entonces, es un poco lo que hemos visto en ensayos de resistencia en válvulas. Para actuar de aguja, normalmente se hace con actuador eléctrico. Tenemos dos tipos de actuadores, o sea, siguiendo la segunda parte de la pregunta. Tenemos dos tipos de actuadores eléctricos en válvulas de aguja. Unos que el sello es 100%, es decir, que no hay fuga, y los otros que solo regulan, pero no garantizas el cierre hermético perfecto. Y bueno, me dirás, ¿y por qué hay dos? Bueno, porque uno vale 3 veces más que el otro, ¿no? Entonces, si quieres que selle perfecto, que sea estanco total, pues al final es más caro. Es bastante chungo actuar una válvula de aguja. Es complicadillo. Hay un blog, justamente si pones Red Fluid, válvula de aguja actuada, que hay varios vídeos que enseño cómo actuamos, cómo controlamos el actuador desde el iPad. Está tanto en YouTube como en el blog de Red Fluid. Puedes buscar más por ahí. Javi, aplicaciones con electrolizadores. Buah, las de electrolizadores necesitamos que, por ejemplo, eso que hablaba de la limpieza, es un segmento de mercado que necesita que esté siempre todo limpio. ¿Qué material recomendamos para válvulas y manifolds? Vale, en función del fluido, si te diría que es hidrógeno puro, pues estaríamos dentro de las mismas válvulas que hemos hablado, de la lista blanca de productos de hidrógeno. Si es un material más ácido, etcétera, tendrías que ir a alloys, superalloys, hastelloys, este tipo de materiales. Entonces, tanto si es un manifold como una válvula, lo ideal sería que nos dijeran, vale, tengo este fluido, esta temperatura, esta presión, ¿no? Lo que decía, de especificar lo mejor posible. Y luego ya miraremos qué material es el más adecuado. Y la gracia que tenemos aquí en Red Fluid es que, aunque sean poquitas unidades, se puede hacer un manifold en hastelloys sin problema. Alberto, para las empecataduras en válvulas, ¿qué materiales? Buah, ahí es un mundo inhumano el tema de empaquetaduras. Sí que se ha visto que el teflón con versiones un poco más premium, con refuerzos de grafito, no hay transmisión del grafito a
al fluido, por lo que no lo estamos contaminando, esto es muy bueno, y que la tasa de fuga es bastante buena, sobre todo en presiones bajas. A medida que nos sube la presión, el teflón va dejando de ser idóneo y tenemos que ir a empaquetaduras tipo Chevron o empaquetaduras con formas geométricas que vayan mejor para la fuerza que transmite la válvula y que no se nos deforme. Entonces ya nos vamos a polímeros más complicados, tipo, yo que sé, PIC o mezclas de polímeros, packings con grafito, con refuerzo de otros metales, etc. Por ejemplo, la válvula esa que comentaba en criogenia de aguja, en la empaquetadura, si una válvula es normal, es este trozo de así, es un tocho así, con diferentes ensayos y geometrías que hemos hecho para encontrar la receta perfecta. José del Amo, compañero, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Te voy viendo por LinkedIn, muy bien. Qué ilusión que hayas venido al webinar. Vale, buena pregunta. Si la válvula es actuada, los ensayos los tenemos que hacer con el actuador. Mira, como te diría que sí y no. Para hacer los type test, las válvulas, al hacer el type test, necesitas varios ciclos. Entonces, estos ciclos ya los hacemos con actuador, por lo que estamos realmente homologando un conjunto de válvula actuador. Para el production test, si la válvula va actuada, se debería hacer con el actuador ya puesto. Si solo es para el type test, ya se ha hecho con actuador porque se necesitan varios ciclos. No sirve un abrir-cerrar y ya está. Buah, la tasa de fuga en válvula de retención, aquí es un mundo porque ya sabéis que en retenciones hay normas que nos dejan que pase una burbuja cada no sé cuánto tiempo, etc. Si no recuerdo mal, en el estándar que se ha redactado nuevo no se habla de eso, no se mojan. Dicen que está por especificar por el cliente. Si no lo recuerdo mal, creo que va en esa dirección, que no se mojan. Incluso no se mojan tampoco en tasa de fuga concreta, de fugitive emission, ese tipo de... no lo abordan. Vale, el embalaje. Nosotros lo hacemos como el embalaje de producto como si fuera desengrasado, ¿sabes? Que es como un plástico que queda como la válvula sellada, toda limpia dentro, pues sería ese tipo de embalaje, como si fuera el típico de desengrasado para oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué más? Renovación de los certificados. Bueno, sería como un certificado tipo Fire Safe, como un de estos que es un poco lo que se pacte al caducar. Creo que la norma no habla de caducidad del certificado, pero sí que es verdad que si estás en un T3 tienes que hacer el production test antes de salir cada vez a mercado. Así que es permanentemente seguir ensayándola. Vale, ¿qué más? Javi, ¿hay manifolds que sean tipo 2 vías, 2 válvulas para hidrógeno? Vale, ya sé por dónde va esa pregunta. Normalmente un manifold es una vía, 2 válvulas, ¿no? Sería el manifold más típico. ¿Qué pasa? Que, como Javi ha visto, en servicios de hidrógeno mezclados a veces con otros gases o con otros fluidos, no queremos que se nos mezclen los fluidos. Y aunque teóricamente no se deberían mezclar, ¿qué pasa? Que si alguien va ahí con la maneta y toca la maneta que no debe, ya se ha liado, ¿no? Entonces, en ese caso es cuando se recomendaría un manifold de esos tipos, para asegurar que siempre va separado el fluido. Sí, podría, no hay problema. De hecho, si vais a la sección si vais a redfluid.es, en el catálogo, hay un catálogo específico para productos de hidrógeno y ahí podríais descargarlos.
pero los manifold no están en ese catálogo, están en el catálogo de manifolds. Y sería como prepararlo para la versión Act 2 y ya está. Vale, estoy leyendo la tuya, José. Para los ensayos, ¿qué tipo de homologación necesitan los operarios? Tienen que estar preparados para trabajar en equipos a presión. Como hay muchísima presión en los ensayos, básicamente este es el requerimiento que se necesita. Y son ensayos que no son muy evidentes de entender los resultados que te están dando las máquinas. No están de pasa o no pasa. Hay una lectura, hay un rango de aceptación o no, entonces requiere bastante tiempo. Y sí que es verdad que no he visto una formación muy específica de este tipo de ensayos. Se parecen mucho a los de Fugitive Emission, que no son ensayos de esos tan evidentes, ¿no? Que hay un poco más de jaleo. Sí, pero se tarda tiempo en solo entender la máquina, ¿eh? Es un currazo. ¿Qué más? Buah, qué interesantes las preguntas, ¿eh? Muchísimas gracias por hacer este debate. No sé, espero que os haya gustado. No sé si tenemos tema para el próximo mes. Ya os lo pasaré por correo, porque no me acuerdo ahora y no quiero decirle que no toque. Y bueno, gracias a vosotros por venir. Seguiremos haciendo este año el 26. Seguro que haremos un webinar por uno al mes. Y bueno, a ver cómo va. Pues nada, espero que os haya gustado. Cualquier duda, pues siempre me podéis enviar un correo e intento responder lo más rápido posible. Y como siempre, pues seguimos en contacto. Venga, hasta luego. Adiós.